Buenas tardes. Estamos en la última parte del curso virtual. Esta es la segunda parte de la clase en planificación colaborativa. Y bueno, luego vamos a tener la parte de taller, o sea que los esperamos a todos para la semana próxima. En esta segunda parte, partiendo de lo que el resto de los docentes viene explicando sobre el pasaje de esa planificación, digamos, tradicional o más bien racional hacia la planificación de la complejidad y el rol que la interdisciplina y lo que se llama tradicionalmente participación, pero que nosotros en realidad nos gusta más llamar colaboración entre distintos actores, tiene al interno de la planificación. Lo que nos interesa hoy es empezar a dar algunos ejemplos de algunos casos concretos y sobre todo analizar un poco esas fases, ¿no? Esas distintas fases de la planificación y cómo al interno de esas fases la interdisciplina y aspectos tal vez más cualitativos, más culturales y si se quiere también hasta más de ámbitos del arte y de otras disciplinas pueden ayudarnos a construir una narración colectiva de lo que es el proyecto de transformación, el proceso de cambio o de reconocer lo que existe en un territorio y cuáles son las claves para que un amplio grupo de sujetos lleve adelante e implemente las decisiones al interno de esos procesos que muchas veces son políticas públicas o como vimos con Thomas Gotti a veces son procesos que nacen desde la base, ¿no? Pero bueno, tanto digamos top-down como bottom-up son procesos que en definitiva se sostienen si hay actores involucrados alrededor de ellos. Nos interesa también separar un poco el tema metodológico porque en general nosotros ponemos juntos lo que es la teoría de la planificación y el urbanismo con lo que en otros países llaman la teoría de la técnica del urbanismo, de la técnica de la planificación urbana y territorial. En realidad, si bien las dos claramente dialogan todo el tiempo, una puede estudiar más las transformaciones territoriales y la otra los métodos, los planes, las leyes, las normativas para implementar, digamos, esas teorías, tienen una cierta autonomía y a veces los cambios en una no significa que inmediatamente en la otra se vayan a procesar o se vayan a encontrar los instrumentos para, por ejemplo, en el caso de la interdisciplina, inmediatamente adquirir en la técnica del proceso de planificación todos los elementos que nos sirven. En ese sentido, estamos constantemente innovando metodológicamente. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a concentrarnos más en esa segunda parte. Ya se habló en las otras clases de positivismo, racionalismo, evolucionismo y cómo el pasaje a estos sistemas complejos nos traen a una característica que hasta ahora había sido dejada de lado, como dice Edgar Morin, eso que parecía un residuo, no científico, la incerteza, el desorden, la contradicción, los conflictos, la complicación, la pluralidad de voces, de formas de ver el mundo, todo eso que hasta ahora había sido dejado fuera para que no disturbara, digamos, el proceso de planificación, empieza a notarse que eso tiene un rol fundamental. Por lo pronto no se puede ignorar porque en muchas ocasiones además bloquea los mismos procesos, ¿no? de planificación. Y por otro lado, los modelos, digamos, de planificación tradicional, que también han sido llamados modelos reduccionistas, ¿no? Han demostrado que algunos abordajes cuantitativos podían diseñar un modelo tipo, pero no eran adecuados para todas las circunstancias y sobre todo tenían que tener un asidero local mucho más fuerte. Estos aspectos críticos también llevan a una revisión de lo que son los proyectos sectoriales, ¿no? A veces tenemos el modelo para un tipo de movilidad que no dialoga con otro tipo de circunstancias como por ejemplo la división social.
se hacen cálculos en función a la cantidad de personas y a la cantidad de infraestructuras necesarias, pero a veces no se ven que, por ejemplo, en algunos barrios más alejados de las periferias, con menos capital económico, sobre todo, las inversiones no se considera que vayan a redituar tanto y por lo tanto son secundarias, cuando en realidad a nivel de modelo tendrían que desarrollarse como en el centro de la ciudad. Lo que sí nos lleva a esta crítica de los modelos es a rever el por qué existe una dificultad tan grande en el contextualizar las prácticas, ¿no? en el bajar a los territorios y con métodos concretos ir a buscar qué es más apropiado para ese lugar. También a nivel, si quieren más, de las concepciones científicas, se ha transcurrido por un proceso de desacralización, ¿no? del rol del individuo común en los territorios, y se ha quedado el tema de la planificación en particular más hacia un saber experto. Ciertamente hay que profundizar en algunos conocimientos, hay que llegar a una alta expertise para conocer todas las innovaciones, pero al mismo tiempo ese desconocimiento del rol de las comunidades locales, pero cuando hablamos de comunidades locales también podemos hablar de emprendedores locales o de todas las fuerzas que están en los territorios, ¿no? Sea económicas, sociales, culturales. Entonces el sacar peso a ese tipo de fuerzas del razonamiento, si bien en un primer momento claramente, ¿no? Sabemos que la ciencia trata de dar respuesta desde una visión, digamos, que escape a lo religioso, a lo impositivo, ¿no? Trata de tener una cierta objetividad. En un segundo momento puede llevar a expropiar completamente el poder de los individuos de la toma de decisiones sobre su territorio. Es lo que sobre todo Susan Feinstein y John Campbell nos hablan para los grandes planes de las grandes regiones en Estados Unidos, ¿no? Fueron uno de los primeros en evidenciarlo, y es un poco lo que en América Latina está sucediendo hoy en día, ¿no? Cómo grandes proyectos llegan a los territorios y no existen fuerzas de contrabalance o de estudio o de comprensión de lo que está sucediendo, porque se han expropiado el lugar de las decisiones, se ha expropiado a otro ámbito, ¿no? Y también aquí, ¿cuál es ese ámbito, ¿no? ¿Cuál es ese ámbito en el que existe este tipo de discusión sobre estamos en una democracia? Entonces decimos, bueno, no son ámbitos completamente cerrados, no son ámbitos que en realidad no buscan el bienestar social, pero sí hay una fuerte ruptura, digamos, a veces de capacidad o de tiempo, de recursos, de esos ámbitos para crear procesos colaborativos. Esto nos lleva a una crisis de la democracia representativa. Nosotros vamos a ver que en realidad no se habla solo de democracia representativa a nivel internacional, se habla también de democracia deliberativa o participativa, ¿no? Y esta crisis viene sobre todo dada por una serie de circunstancias que, como decíamos antes, alejan la posibilidad y la capacidad de comprensión de los procesos, y una desconfianza creciente por la corrupción, ¿no? y los grandes poderes que hacen estas negociaciones bilaterales. En ese sentido han crecido mucho los movimientos, no solo ambientalistas, pero bueno, desde los años 60 han crecido mucho los movimientos que van justamente contra decisiones autoritarias y la delega total del poder sobre algunos grandes temas, y sobre también a veces temas de cercanía a los gobiernos de turno, ¿no? Se está exigiendo, se está pidiendo tener más voz durante esos 5 años, en algunas circunstancias, o cuando se trata, o sea, a nivel nacional, por ejemplo, o internacional, porque muchos de estos movimientos son los movimientos pacifistas que nacen durante las guerras, contra la guerra en Vietnam, contra otro tipo de guerras, y también al mismo tiempo se está pidiendo más protagonismo a nivel local. No es que se esté pidiendo más que antes, porque ahora vamos a ver que en realidad la democracia representativa es un sistema moderno para lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Nace
en el 800, como dice Lara Susskind, las minorías, lo que se llaman las minorías, en realidad los grupos en los territorios siempre han tenido el control sobre su propio territorio en alguna manera. El tema que con este tipo de sistema muchas veces el control sobre lo que está pasando se va alejando y se va decidiendo en complejos procesos guiados, sobre todo en sesiones cerradas, ¿no? Con pareceres técnicos que parecen a veces poco comprensibles para las poblaciones, pero que en realidad justamente lo que hoy vamos a ver es cómo tenemos que hacer para tratar de que la política y las políticas públicas no sean un lenguaje abstracto, sino que sean un lenguaje que todos podemos comprender y del cual nos tenemos que apropiar. Si nos vamos más a los grandes pensadores, bueno, Amartya Sen en su libro La democracia de los otros dice que justamente el sistema democrático moderno tuvo una buena, digamos, inserción a nivel internacional porque ya existían en muchos lugares del mundo, incluyendo América Latina, modelos de decisión deliberativa, o sea, modelos en los que distintos grupos en distintos territorios tomaban decisiones sobre sus bienes naturales, culturales, patrimoniales. Claramente lo que hizo que esas pequeñas formas de organización no se observaran, no se ignoraran, fueron las políticas colonialistas, ¿no? Fue el colonialismo, fue la industrialización, esa voracidad de imponer, ¿no? Y de extraer de los territorios todo, y la necesidad de una forma, como lo fue en su época del imperio, la necesidad de una forma de organización que ya no podía ser un imperio, porque ahí también los tiempos cambiaban y se denotaba, ¿no? Una cierta rebeldía, una cierta necesidad de cambiar la forma cultural de imposición, pero no se fue a buscar o no se respetó, digamos, tampoco esos grupos deliberativos que han existido a lo largo de toda la historia, formas dialógicas, pacíficas, de organización. Sin ir más lejos, en Bolivia tenemos los Ayllu hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hay formas que han sido tachadas de primitivas, pero en realidad a veces son las que hoy en día se están reclamando, ¿no? Como formas de cuidado de la tierra y de los bienes patrimoniales y culturales. Es así que Elinor Ostrom, por ejemplo, gana su premio Nobel de la Economía haciendo justamente, recogiendo estudios antropológicos alrededor del mundo de distintos grupos que gestionan sus bienes culturales en esta forma, ¿no? Más deliberativa y más particular y consensuada. Entonces, bueno, esta crisis del gobierno, digamos, las crisis de los gobiernos, en realidad de legitimidad o crisis también por un miedo a veces, ¿no? de cambio a otro sistema, está en un momento de ruptura justamente porque se está demandando tener más información, poder participar más activamente, justamente no cada 5 años, sino en forma más permanente. Y porque se está la gente también organizando cuando hay grandes cambios que suceden en su propio territorio, ¿no? Hay también a nivel internacional, a nivel universal, un cambio, y hay muchas batallas también ganadas, como nos contaba el profesor Angotti, y que dependen mucho de la capacidad de los territorios de organizarse, conocer las leyes y las normativas. Entonces, bueno, volviendo a lo que es la planificación, bueno, está en el centro de este dilema, de este problema, ¿no? de este tema de poder. La planificación también es una forma de organizar los territorios y por lo tanto organizar los recursos y quiénes pueden extraer o no de esos territorios recursos, cuál es la redistribución local. Entonces, bueno, ahí nos tenemos que preguntar con quiénes planificamos, para quiénes y cuál es el rol del planificador en todos estos procesos, ¿no? El rol del planificador, porque bueno, el curso es también para dar algunas herramientas, pero también hay gente de las comunidades, hay gente de la sociedad civil, hay gente que puede trabajar como mediadores, hay gente que trabaja en los gobiernos locales que tiene un poco que saber cómo hacer que todos estos intereses dialoguen.
Y bueno, el plan puede ser considerado una oportunidad, como dicen muchos urbanistas, por ejemplo Marco Kremaski en el 94 haciendo una crítica, ¿no?, de esta cuestión de la planificación tradicional. Puede ser una oportunidad interesante, puede ser una oportunidad incluso para semantizar, o sea, como para devolver una narración a esos lugares que a veces, porque se crean rápidamente por una conjunción de intereses, faltan o no emerge la visión del lugar y quiénes son las personas que allí habitan, ¿no?, y cuáles son las estrategias y hacia dónde va. O sea que puede ser una oportunidad para tejer y volver a tejer o hacer emerger identidades latentes en los lugares. Y también puede ser una forma en cual los expertos, los políticos y las comunidades locales aprendan, ¿no?, de lo que está pasando en distintos niveles en ese territorio y tomen las decisiones más adecuadas y sobre todo reconozcan quiénes son todos los que están actuando en ese lugar en ese momento. Dicho así parece una cosa bastante difícil, pero es fundamental, ¿no?, porque no se puede pensar que la planificación sea solo un ámbito técnico donde se toma la decisión justa en función de unos estudios y una recolección de datos científicos, ¿no? Aquí claramente hay algunas preguntas que les puse como para empezar a pensar en esto, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir si vemos que la intervención de un proceso de planificación, de un plan o de algún otro instrumento de ordenamiento territorial es un momento que además, como sabemos, después de algunos años se va a actualizar, es un momento en la vida de ese territorio? ¿Quiénes somos nosotros para decidir transformaciones radicales solos, ¿no? Al mismo tiempo, este conocimiento que nosotros estamos creando, el conocimiento de los científicos, de los, digamos, técnicos de un gobierno, tenemos que ser conscientes que responden a intereses, ¿no?, culturales, científicos, que sin el interés local, claramente desde la antropología esto se ve mucho más claro, entonces sin ese interés local nos va quedando un proceso, digamos, acotado a unos avances científicos y a unas institucionalidades que tal vez también tienen algunos avances interesantes, pero en el momento de implementar algunas medidas, por ejemplo, innovativas, se encuentran con que la pata débil es justamente la relación con el territorio. Bueno, entonces decíamos que lo más interesante de lo que estamos probando en nuestras investigaciones aplicadas muchas veces a modificar o bueno, a inserir, es este tema de cómo la interdisciplina, ¿no?, puede crear una nueva forma de planificación y qué rol también tiene en eso la participación. ¿Cómo estamos en Uruguay sobre esto? Bueno, en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, yo les puse en el PowerPoint, que lo van a ver con calma porque me parece que ahora hay mucho reflejo. La ley las leyes a veces, ¿no?, sobre todo para quienes estamos en estos temas, a veces son puntos importantes, ¿no?, son como mojones, son como en este momento llegamos hasta este lugar y además de establecer todo lo que se tiene que proteger o cómo se tiene que actuar, también da muchos también da muchas pistas sobre la forma de pensar en cómo se tiene que concebir la planificación. Desde el punto de vista de la interdisciplina, la planificación en Uruguay no está tan mal, porque en la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Sostenible del 2008 considera por lo menos 5 dimensiones, ¿no?, la físico-natural, la histórico-cultural, la social, la económico-productiva y la físico-espacial. Por lo tanto, es una ley que si nosotros vamos a ver cada una de esas dimensiones, ¿no?, desde considerar los recursos naturales, la aptitud del suelo, cuáles son los suelos potenciales, cuál es la posible erosión, cómo el clima puede afectar, ¿no?, la ocurrencia y la frecuencia de algunos fenómenos externos, qué atención se tiene que tener, por ejemplo, sobre las áreas protegidas, ¿no?, qué atención sobre la contaminación. Tenemos un material muy interesante que es
la guía para hacer los instrumentos de ordenamiento territorial, en la cual se detalla por cada una de estas dimensiones las cuestiones que se tendrían que considerar. Y también tenemos, por ejemplo, lo histórico-cultural. Que existan estas dimensiones no significa que si no hay grupos locales con algunos expertos, o que llamen cada tanto algunos expertos, los instrumentos van a tener todo esto, pero está, digamos, explicitado que lo mejor es considerar todas estas dimensiones. Entonces también está el histórico-cultural, la social, ¿no? Desde las características demográficas hasta las sociales, educación, ocupación, niveles de ingreso. Todo esto sirve como para, antes de hacer y marcar las prioridades de un plan de ordenamiento territorial, tener claro el territorio en todas sus dimensiones, ¿no? La económico-productiva y la físico-espacial y, en fin, la político-institucional normativa, que, como les contó el profesor Ciandro, es también una dimensión muy interesante. Es decir, que la planificación es un sistema complejo, ¿no? Es un sistema complejo que hace un gran esfuerzo para considerar todas estas dimensiones. Para nuestro gusto, a esto le está faltando otra digamos, dimensión, o más que otra dimensión, otra característica, que es la puesta en la participación, cómo se resuelve el tema de la participación. Es decir, además de este saber técnico que va a evaluar todas estas dimensiones, cómo evalúa el territorio, los actores públicos y privados que allí están, cómo evalúan el proceso y la propuesta que se está desarrollando. Seguramente con muchos actores privados hay negociaciones bilaterales, lo sabemos, y muchos grupos también se asocian, ¿no? Las asociaciones desde las rurales hasta otro tipo de grupos como ONGs, asociaciones de vecinos, y bueno, y en alguna medida por canales, pero que no son los que están en la ley, durante el proceso hacen sus varias presiones o sugerencias para que sus intereses estén reflejados. Pero al interno del procedimiento la participación tiene solo dos momentos. Uno es la puesta de manifiesto, que en realidad es la publicación del plan, del instrumento terminado que propone el gobierno, en general los gobiernos locales, si es a nivel local, o bueno, el gobierno nacional si es estrategias de un nivel más alto, y la audiencia pública, que es el momento en el cual se puede intercambiar con los que han hecho ese plan y las autoridades sobre qué es lo que se piensa sobre ese plan. Estos dos instrumentos a nosotros nos parecen relativamente escasos para el gran salto que da la ley desde el punto de vista de la interdisciplina, ¿no? Y relativamente escasos porque si nosotros vamos a ver la escalera de la participación, que en realidad Jerry Arnstein es la primera que la propone en el 69, pero luego casi todos los que trabajan en estos temas la retoman, la modifican, le agregan más y más pasos, bueno, en fin. Vemos que nosotros estamos solo en lo que es información, ¿no? Y en esta escalera estaríamos en la no participación o en la participación irrisoria, es decir, el proceso no estaría, digamos, invitando a los ciudadanos a un partenariado, ni daría un poder delegado con el cual los ciudadanos o otros grupos pudieran decidir o aportar. Y está, bueno, más en esta parte de información y hasta a veces de aplacamiento, ¿no? Que nos está llevando a tener varios también conflictos, o lo que es peor, a veces un desinterés o un desconocimiento de lo que son los planes de los lugares, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, en Canelones se han hecho muchos procesos participativos interesantes. Está abierta la posibilidad. Sería más interesante que fuera al interno de la ley tuviéramos un poco más de incidencia. Pero bueno, para ir ya a lo metodológico, ¿cuándo, no? ¿Cuándo tenemos que empezar en el tema de la participación? ¿Al inicio, a mitad, al final, para validar cómo está en esta escalera? ¿Con quiénes son los promotores? ¿Quiénes participan en el diseño? ¿Quiénes son los facilitadores? ¿Cómo individuar a los participantes? ¿Qué disciplinas involucrar? ¿Qué instrumentos utilizar?
Y bueno, ahí de las investigaciones lo que tomamos sobre todo es que para que todo este tema también de lo territorial local, de lo cultural emerge, tenemos que tener distintos momentos y distintas fases, ¿no? Un momento donde nos reconocemos quiénes somos, digamos, y que también es ese momento más de la invención libre, ¿no? En el que podemos probar a soñar un poco con lo que queremos ser. Y hay otro momento que es fundamental, que es el momento de la decisión informada, ¿no? No es solo, como decimos, una consultación, ¿no? No es solo informar, pero además tener la posibilidad de decidir. Y siempre considerando además esas dos dimensiones que, como decíamos al inicio, ¿no? La dimensión más simbólica, más inmaterial, siempre ha quedado relegada fuera de este tipo de procesos de planificación, porque nos concentramos siempre en las físicas, en las económicas, en las materiales. Pero bueno, como sabemos, el ser humano está compuesto de varias de estas distintas dimensiones y es como un mulo. Si no consideramos todas esas dimensiones, es inútil que después nos preguntemos por qué esa comunidad no se mueve, por qué me bloquea un proyecto, por qué tenemos que considerar también en el diálogo, ¿no? Llegar a esa otra dimensión que a veces se puede expresar, las razones de algunos sujetos se pueden expresar a nivel emotivo y no tanto a nivel técnico, ¿no? Con los mismos lenguajes y las mismas, digamos, razones o argumentos que a otros sujetos del proceso. Entonces, bueno, lo fundamental es recordar eso, que todos los actores tienen que tener y sentir que tienen conocimientos sobre la situación. Tenemos que estar seguros que ese conocimiento dialoga con el conocimiento de base de los actores, ¿no? No podemos proponerle a una persona en un taller que lea qué es la eutrofización sin haber mínimamente, ¿no? Tratado de traducir o de explicar, ¿no? Lo que es ese fenómeno de antemano. También hay un tema ahí de comunicación que, bueno, hay varias experimentaciones en las cuales se está cada vez más probando a lenguajes creativos, a experimentar con algunos grupos que están muy alejados, ¿no? Ponerse en el lugar de los otros y comprender el mundo de los otros participantes. Incluso estamos hablando de disputas territoriales fuertes, ¿no? En el cual hay grupos que no conocen las razones de otros. No siempre los conflictos se pueden resolver, a veces hay cuestiones ideológicas de fondo reales, pero bueno, siempre tendiendo a esta idea de redistribución, de equidad, de protección, ¿no? del ambiente. A veces las incomprensiones pueden trancar en lugares donde podría haber un diálogo entre los sujetos. El otro tema también es en el proceso tener reglas desde el primer momento. Eso es algo que, por ejemplo, es muy interesante en los procesos de presupuestos participativos españoles, cómo se construía el reglamento, digamos, en forma también acordada y participativa. Las primeras 3 o 4 sesiones eran para el reglamento, la información tiene que pasar así y así. Yo tengo que saber que todo lo que hago durante este proceso, cuál va a ser su finalidad, dónde va a ir a parar, y a punto, eso que la gente ya sabe, ¿no? Que los sujetos ya saben, que no sea solo consultivo, porque no es interesante, las personas al final no participan si no sienten que realmente tienen alguna posibilidad de cambiar. Bueno, esto es lo que han estudiado por muchos años el grupo del MIT de Dynamics Research de Kerr-Lewin. Desde los años 40 se están estudiando las dinámicas necesarias para los procesos de democracia deliberativa. Esto que vemos acá, por ejemplo, es un open space que puede llegar a albergar hasta 500 personas, ¿no? En algunos momentos de los procesos hay momentos colectivos. Nosotros a veces pensamos solo en referéndum, ¿no? O pensamos en algunas cuestiones masivas, y en realidad también existen en algunos momentos la posibilidad de juntarnos y realizar un diálogo con otras metodologías.
Bueno, el tema también de cuáles son las nuevas disciplinas que están, nuevas disciplinas en la materia que están cada vez dándonos más pistas de por dónde ir, sin duda que en aprender con y de las comunidades locales la psicología social ha tenido un fuerte rol y también la antropología, sobre todo en procesos de intercambio y de comprensión en lugares también muy conflictivos, ¿no? Cómo elaborar planes y propuestas colectivas desde la planificación participativa, cómo elaborar también mensajes culturales, es decir, esto que decimos de bueno, para que todos estemos involucrados tiene que haber un mensaje cultural, ¿no? Un objetivo, pero que también sea puesto en forma de narración. Y una de las partes más difíciles es cómo negociar con los grandes poderes y los macrosistemas, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que con una lista de prioridades eso va a ser suficiente y a veces ni siquiera nos damos cuenta que mantener el proceso, incluir poco a poco actores que estén en ese macrosistema nos puede ayudar en realidad a llevar adelante los objetivos del proceso. La política tiende a separar, ¿no? Entonces, bueno, con la sociedad civil hago este proceso, después yo me hago portavoz y con los grandes intereses dialogo con esos resultados que tuve de los procesos con la sociedad civil, pero se demuestra que no siempre es la mejor vía. Por otro lado, también hay grandes intereses a los que últimamente les interesa mucho mantener una cierta imagen, ¿no? Sobre todo por un tema de consumo crítico. Entonces, poner a los actores en la misma mesa puede ser muy interesante a la hora de reforzar los valores y lo que se puede y no se puede hacer en un territorio. Bueno, más para darnos, antes del caso de estudio, una idea de las fases, sin duda que estos son propuestas, ¿no? No hay una receta, pero sí hay varias experimentaciones, ¿no? Hay varios grupos alrededor del mundo que están recogiendo de investigaciones, que están recogiendo las experimentaciones que, como decíamos antes, son de los gobiernos, de la sociedad civil organizada, en algunos casos también de algunas empresas y algunas o grupos o consorcios, ¿no? Que tratan de acompañar, digamos, los desarrollos territoriales con el tema también de la calidad y de los valores patrimoniales e identitarios. Entonces, bueno, las fases en este conocimiento inicial aquí tal vez sea interesante porque es como un asesoramiento de los puntos de vista, ¿no? No es solo un mapa de actores, sino es más que eso. La preparación es muy importante porque teniendo estos puntos de vista, lo que sería como una etnografía, digamos, veloz, no una etnografía, digamos, tradicional, que es la que los antropólogos y los etnólogos realizan en los territorios, pero con algunas pistas, ¿no? de cómo hacer una observación participante, de cómo hacer un mapa de las posiciones, nos podemos ir asegurando que todos los puntos de vista estén reflejados, ¿no? En particular, lo que nos interesa aquí también mucho es ver cuáles son los antagonistas o los divergentes o cuáles son las afinidades, ¿no? Y esto nos lleva a reconocer el contexto, ¿no? Aquí también algunos lenguajes nuevos que se pueden usar, pueden ser el intercambio de historias, actividades de conocimiento entre los sujetos de otro tipo, las caminatas, bueno, en fin, en esta primera fase es importante tomarse el tiempo de llegar y de construir también digamos, un nosotros que sea reconocible o que ese territorio tenga la atención necesaria para reconocer qué hay ahí antes de nuestro proceso de planificación. No solo que veamos desorden, caos y que hay que ordenar, sino que hay varias cosas que están ahí. Pero al mismo tiempo, como dice Patsy Healy, para no quedarnos en la inercia del territorio, ¿no? Y a veces en la inmovilidad de los mismos intereses personales que a veces no se animan a hacer el salto, ¿no? O temen por su situación personal. Entonces, la segunda fase fundamental es entre todos esos establecer unas reglas, digamos, de juego, asignando roles, responsabilidades, definiendo agendas. También aquí como un poco de conocimiento de los diagnósticos que van llegando, identificar cuestiones que pueden, no, además de las fortalezas, cuestiones que
los distintos grupos sienten que deberían cambiar, ¿no? También en ese segundo momento, digamos, que es cuando se establecen estas reglas del juego, es fundamental que se establezcan los tiempos de los procesos, ¿no? La frecuencia de las reuniones, la modalidad, para luego pasar a la elaboración, ¿no? de todo ese material, sabiendo que tiene estos tiempos y que bueno, que al final vamos a tener este tipo de resultado y cómo lo vamos a negociar ese resultado para su implementación. Claro que ahí tenemos distintas metodologías en la fase de análisis, ¿no? De las propuestas, de los problemas, de las soluciones. Hay algunas técnicas creativas, como les decía yo, del visioning, ¿no? Esta visión a futuro, pero más poética que estas cuestiones de la perspectiva y el escenario futuro, más basadas en lo histórico y en lo cultural. Y también hay unos informes, ¿no? Técnicos, y hay pues puede haber un protagonismo de los científicos o de saberes expertos que, traduciendo, van informando a todos de temas que estén sucediendo en ese lugar. El alcance de un acuerdo es una de las cosas más complejas a veces, pero no siempre, porque si el proceso se va, digamos, si se van entendiendo los puntos de vista, si se van entendiendo las causas, las inercias, los problemas para la transformación, también a veces esas cuestiones van rodando, digamos, naturalmente. Pero bueno, ahí también hay varios instrumentos, el análisis multicriterio, a veces decidiendo los criterios con las personas nos sorprenden todo el tiempo, del proceso que les voy a contar luego. Por ejemplo, dos de los criterios que ellos elaboraron fue uno, la sinergia territorial, y otro, la equidad territorial, es decir, que la gente, luego de estar compartiendo por un tiempo el proceso, reconocía que había, en este caso era una región, municipalidades que estaban aisladas, alejadas y que necesitaban cosas, y reconocían que ellos mismos, por más que pensaran que muchas cosas estaban mal, eran un poco más privilegiados. Por lo tanto dijeron, bueno, uno de los criterios para la inversión de las prioridades va a ser la equidad territorial, ¿no? Que todos tengamos acceso al agua, que todos tengamos acceso a las rutas, que todos tengamos acceso al saneamiento, etcétera, etcétera. Y otro interesante, que las mismas personas, nosotros teníamos criterios, ¿no? De impacto ambiental y demás, pero tiraron para afuera, fue eso de la sinergia, por ejemplo. Bueno, si alguna de las propuestas hacía sinergia entre ellas, ¿cómo podían unirse esas dos propuestas, ¿no? ¿Cómo podían unirse, por ejemplo, la necesidad de transporte de dos lugares distintos en un único proyecto que conectara esos dos lugares? Y así sucesivamente, ¿no? Nos tenemos que dejar siempre de sorprender. Y bueno, finalmente lo que sí hace la diferencia es que sabemos que el proceso de la discusión es solo una parte del ciclo, ¿no? de implementación de los procesos de planificación territorial. La gran parte es luego, o sea, la implementación, el monitoreo, la gestión de eso, que pueden ser transformaciones o continuidades, ¿no? ¿Cómo se monitorea eso? Bueno, y ahí es fundamental pensar a una figura, el grupo de monitoreo, el famoso grupo de la Agenda 21 local, ¿no? Que es una forma de hacer un mapa de los problemas y recursos ambientales de una localidad. Y bueno, lo más importante fue que en Río de Janeiro en el 92 se dijo, como tenemos que monitorear a los gobiernos, a los privados y a todos sobre el estado del ambiente, también a nivel local se tiene que crear un grupo que monitoree que eso se va a implementar, ¿no? Lo del nivel narrativo y cultural ya se los he dicho. Entonces, bueno, los resultados también son, sin duda, decisiones mejores en tiempos más breves, porque en realidad a veces nos pensamos que esto va a llevar mucho más tiempo y no nos damos cuenta que un proceso cerrado, a puertas cerradas, muchas veces levanta, sin lugar a dudas, el malestar de las personas que no saben qué está sucediendo, ¿no? La oposición, a veces falsas ideas de por qué las cosas suceden. Entonces, bueno, nada mejor que la transparencia y que los procesos sean abiertos. También otra cosa que es, tal vez que parezca que nos interesa más a la gente
las humanidades, que es crear capital social, es fundamental, pero desde el punto de vista incluso práctico, decir, bueno, que la gente se conozca, que sepa cómo pueden colaborar entre ellos, ¿no? Que reconozcan los recursos que hay en la zona es fundamental, y que sean protagonistas para luego implementar alguna transformación o mantener lo mismo, pero reconocidos de que eso es un valor fundamental, ¿no? Y bueno, para cerrar con algo, digamos, un caso concreto, en realidad tenemos muchos casos, les vamos a poner un poquito de bibliografía, desde los community plans de Nueva York hasta los presupuestos participativos de las regiones italianas, hasta las agendas 21, que han funcionado muy bien, por ejemplo, en España. Ustedes tienen que pensar que cuando hablamos de estos procesos, no estamos hablando de una Agenda 21. En España, más de 500 municipios hicieron este proceso de Agenda 21. O sea que han sido procesos que han hecho crecer la democracia en forma muy interesante en estos países. Crecerla en el sentido de que sigue vivo y de que todos participan en la cosa pública con interés, ¿no? También están los contratos de río, por ejemplo, que es una cuestión que en Uruguay sería bien interesante de implementar, porque, por ejemplo, con los problemas que nosotros tenemos a nivel de agua potable y en las cuencas, los contratos de ríos claramente involucran a municipalidades y otros actores que están en toda la cuenca y en ríos, ¿no? Conectados. Entonces ya no se trata un tema de ir a ver dónde está la contaminación, sino de hacer una especie de red de actores locales a lo largo y ancho de las cuencas. En un momento me enteré que había una red de alcaldes por el agua potable en Santa Lucía, que era una iniciativa que nacía desde los mismos alcaldes, ¿no? De Santa Lucía, que me pareció muy interesante. Y bueno, es justamente ahí tienen la prueba de que la gente en los lugares se quiere activar y entiende que se tiene que poner en red sobre temas tan transversales como es un curso de agua, ¿no? A nivel de una red hidrográfica. Bueno, esto de los presupuestos participativos, en realidad a nosotros nos llega de una forma muy reducida, que es en los barrios, que se decida sobre un proyecto público que en definitiva termina siendo una plaza. Pero el presupuesto participativo, cuando nace en Porto Alegre, allá por el 89, y la segunda ciudad que lo desarrolla además es Montevideo, o sea que en Uruguay enseguida toma viento en las velas, es uno de los procesos más interesantes porque va, y pensado, ¿no? Pensado porque se venían de las dictaduras, de las corrupciones, del uso de fondos públicos en forma, digamos, oscura. Entonces, bueno, se piensa cómo se puede empezar a dar transparencia a eso, cómo se puede hacer que la gente vuelva a creer en que existe una institucionalidad, en que esa institucionalidad va a tener un cuidado particular en el uso de los fondos para el bien común y público, y se abre la máquina institucional, ¿no? Esto lo piensan economistas, lo piensan cientistas políticos, y abren la máquina institucional y dicen, bueno, vamos a hacer que la decisión sobre la distribución de todas o de una parte, ¿no? de las inversiones públicas sea decidida en forma conjunta. Por lo pronto es interesantísimo cuando es usado en escalas más grandes y como las que les voy a contar, pero en Brasil hay varios de estos casos, a nivel internacional también, porque se empiezan a revisar lo que son los documentos económicos, financieros de los gobiernos, ¿no? Se empieza a entender cuáles son, digamos, cada nivel de gobierno, de qué se ocupa, cuánto dinero hay para eso, ¿no? Cómo se ocupan los fondos públicos. Y de esa parte claramente hay una parte que es de servicios estables y permanentes, las escuelas, los hospitales y demás, y hay otra parte que son recursos flexibles, ¿no? Entonces, sobre esos recursos flexibles, que en realidad son los que se dejan para transformaciones estratégicas, porque son los recursos que van a planes, programas, proyectos para implementar cuestiones nuevas, entonces sobre eso se piensa cómo justamente hacer que la inversión sea estratégica también para dar un señal, en ese momento en Brasil, de la vuelta a la democracia, digamos, y en Montevideo fue muy parecido porque era el momento en el que los centros comunales zonales estaban en plena efervescencia. Entonces, bueno, esto de los presupuestos participativos, si bien se ha usado en forma muy reducida,
en Uruguay, porque tampoco además había autonomía de los municipios de gasto público, sí ha tomado en otros lugares del mundo digamos, una dimensión bastante grande. Incluso se han hecho plataformas de presupuestos participativos, por ejemplo en Brasil, en todo el mundo, ¿no? Pero en Brasil, este es un estudio de Giovanni Allegretti hasta el 2004 nada más, pero ya se ve la multiplicación, ¿no?, que han tenido en unos poquitos años. El que les cuento ahora muy brevemente es el de la región Lazio, que tiene 6 millones de personas. Y la idea de la región Lazio es llamarlo además economía participativa, ¿no? Economía participada, es como ya decir, bueno, la modalidad es presupuesto participativo, pero es la participación a decidir la inversión pública de aquí en más. Y tiene dos dimensiones, una de toda la región, o sea, de 6 millones de personas. A veces nos preguntamos cómo podemos hacer un proceso a nivel nacional. Bueno, estos son dos Uruguay, digamos, ¿no? Y otro a nivel local, o sea que la dimensión de la participación se refuerza porque por un lado a nivel local se hace un presupuesto participativo local, que eso ayuda mucho con los técnicos, con los funcionarios y también con la sociedad civil a tener el tiempo de decir, bueno, antes de pasar al nivel, digamos, regional, que en este caso sería como nacional para nosotros, voy a entender cómo funciona el mecanismo a nivel local. Y bueno, se llama economistas de la Facultad de Economía de Firenze, que son expertos, para reducir las montañas de libros del presupuesto de la región Lazio a un documento programático que fuera entendible, ¿no?, de en qué se gastaba, cuáles son los fondos, esto que decimos, los fondos digamos, encadenados a gastos de servicios y los fondos flexibles para inversiones estratégicas. Y se empieza además una experimentación bastante interesante, que es también la de democracia deliberativa a nivel de Internet, ¿no?, y democracy. Y esto es interesante porque en realidad lo que se hace es, teniendo en cuenta las distancias, ¿no?, si bien los territorios europeos son muy antropizados, o sea que tienen muchos pequeños pueblos, muchos centros poblados por todos lados, no es como aquí que hay largas extensiones, pero bueno, las distancias, ¿no?, tenían que tener también un soporte, digamos, no solo presencial, sino un soporte en el que yo, que estoy en una región, voy viendo los intereses y lo que va pasando en otra región. Y fue un proceso muy interesante, más que nada también de reconocimiento, ¿no?, en este mundo tan atomizado en el que en realidad vemos noticias todos los días del otro lado del planeta. Esto fue como un reconocimiento, como, bueno, las comunidades montanas, qué desafíos tienen, qué están viviendo, qué problemáticas, y también qué recursos naturales, ¿no?, como por ejemplo también de las comunidades montanas no llega el agua potable, o bueno, ahí fue un ejercicio, digamos, que la red ayudó sobre todo a mantenerlo, digamos, se mantenía online, se iba colgando la información. Y también online para, en algunos momentos, algunas personas que participaban en las reuniones, se extendió esto que decimos, en vez de hacer un referéndum, lo que se extendió se llamó sondaje informado y deliberativo. Se extendió a la posibilidad de que después de que estos grupos promotores sensibilizaran sobre la temática, se discutiera y no sé qué, todos pudieran votar a nivel regional. Bastaba tener lo que sería la carta médica, la tesera sanitaria, que bueno, aquí con la cédula se podría hacer una cosa similar, ¿no? Entonces es una forma de democracia deliberativa que sobre, por ejemplo, el presupuesto, que es una cosa que por más que uno vote una plataforma política electoral, después entrar a ver lo que es el presupuesto, las prioridades, discutirlas localmente y entender ese mapa es un crecimiento real de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, esto fue posible, este Open Government, digamos, gracias también a la importancia de los mass media, pero sobre todo para comunicar, ¿no? Como dice también François Joailly, que no sea que las redes no afecten negativamente lo local, ¿no?, sino que sirvan realmente como un instrumento de producción. A nivel de lo que son, el proceso fue
como les decía, muy interesante porque por un lado pudo realizar una lista, ¿no?, con las distintas prioridades regionales y para sorpresa de todos, no quedaron arriba del todo, por ejemplo, el tema del trabajo, sino el tema de la protección del ambiente. Entonces, que en realidad fue una sorpresa porque Italia en el medio, en el sur, es muy parecida a Uruguay y bueno, todos pensaban que era lo primero que iba a quedar. Y sin embargo, lo que primero apareció fue la reconversión energética, por ejemplo. Que eso sí daba fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo, o la agricultura, ¿no?, la agricultura sostenible. Eran todas formas de trabajo, pero sobre todo apuntando siempre a formas de sostenibilidad, microempresas. Cuando la gente participa a este tipo de, digamos, de consultación, salen para afuera muchas ideas interesantes. Por ejemplo, la tercera era recursos humanos y patrimonio, ¿no? Y bueno, entonces lo otro que es interesante de este tipo de procesos es que la bajada también en lo local permitió experimentar algunas metodologías muy capilares, ¿no?, muy de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer en un proceso de este tipo en el que en realidad la temática es tan vasta como lo es el presupuesto? ¿Cómo vamos a hacer para no solo comunicar a las personas, ¿no?, a los grupos interesados, a los sujetos con ciertos intereses de qué estamos hablando, sino cómo vamos a llegar lo más posible a todos? Entonces, bueno, ahí sí que hubo un trabajo interesante con geógrafos también y con mediadores culturales y territoriales, por ejemplo. Y lo que sí se buscó fue, incluso en los lugares pequeños, o las mismas grandes ciudades que tienen los municipios unos 130.000 habitantes, buscar la dimensión local, la dimensión barrial de convivialidad local, y ir a buscar en la vida cotidiana los lugares de agrupación, digamos, locales, ¿no?, tradicionales, de todos los días. Entonces, bueno, por ejemplo, esto del diagnóstico de las realidades territoriales, se dividió en sectores que se podían abordar buscando lugares estratégicos en los que ese sector quedara un radio, digamos, cercano, y se empezó a trabajar mucho sobre las redes, estas redes de comunicación que les decía yo antes, estas entrevistas a actores. No obstante eso, las primeras asambleas fueron los primeros talleres, encuentros territoriales fueron muy críticos. La gente, sobre todo en las ciudades, estaba sumamente, digamos, cansada y bajo condiciones de vida que le demandaban un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Entonces, la primera reacción claramente, y nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso porque trabajando en estos procesos hace años y haciendo las entrevistas ya sabíamos que las cosas iban a ser de ese tipo. Y por ejemplo ahí usamos lo que es el teatro del oprimido, que es un factor muy interesante en el que les pedimos a las personas que cuando contaran su preocupación o su proyecto lo hicieran con estatuas, con figuras humanas. Y eso, aparte de la gente reconocerse entre ellos y ya no verse como enemigos unos de los otros, ¿no?, los privados, los públicos y no sé qué, sacó la atención de hablarle solo al gobernante que está en el lugar, y empezó a crear también una afinidad y un ámbito de intercambio mucho más rico y mucho más colaborativo, digamos, de lo que hubiera sido iniciar con una serie de demandas y dando la palabra en forma, digamos, asamblear. Bueno, todo este tipo de experiencias, experimentaciones metodológicas más pequeñas, más grandes, son lo que conforman también esta experiencia que les dejo el libro, que se llama Democracia Emergente. Y el epílogo, digamos, interesante de este proceso fue que el gobierno, en vez de decir, bueno, hicimos el presupuesto participativo, lo cerramos, ya tenemos armado las prioridades de los lugares y no sé qué, dijo, bueno, vamos a redoblar la apuesta
Y como han salido para afuera unos proyectos bien interesantes, lo puedo decir yo, más interesantes incluso de los que sus propios técnicos habían elaborado a puertas cerradas, porque claro, se llega mucho más a ver cosas que desde arriba no se ven. Entonces, bueno, dijeron, vamos a redoblar la apuesta y en el tercero y cuarto año vamos a financiar obras públicas participativas y proyectos de desarrollo local que también están al interno de lo que fue este master plan de la región hecho junto a las personas. Lo que tiene de interesante esto es que muchas de esas obras públicas participativas o esos proyectos locales, cuando venían, tenían ya quién los iba a desarrollar, quién se iba a hacer cargo de esas cuestiones, ¿no? Entonces eran proyectos que además desde la financiación, o sea, de la decisión de la prioridad a la implementación, tenían un pasaje muy, muy pequeño y los resultados se pudieron ver inmediatamente. Bueno, para cerrar, lo que les muestro es el mapa de la participación de la región. 93% de las personas de esta región viven en comunes o municipios que hicieron estos procesos participativos. O sea que en realidad era voluntario, era en base voluntaria, ¿no? Participaban los municipios que querían y participaban las comunidades que querían. Por lo cual, más del 90% que está dispuesto, disponible a participar en una de estas experiencias es una cifra altísima y nos muestra que la sociedad civil está preparada para esto. Bueno, por ahora les vamos dejando estas experiencias. Tenemos mucho más, pero lo que nos gustaría escuchar en el taller de la semana que viene, que ahora les vamos a dejar la consigna, es también lo que ustedes piensan y sus experiencias, que seguramente en Uruguay haya o indicios o experiencias concretas de planificación colaborativa, y si piensan que es posible implementarlas en nuestro país. Así que bueno, los saludo y nos vemos en el taller la semana que viene.